Ahora sí, muy buenas tardes para todos. Vamos a ir comenzando la actividad. ¿Cómo están ustedes? Espero que estén muy bien. Por favor, no me respondan por el micrófono, así no tenemos problemas de mezcla de voces y demás. Para mí, para nosotros, en realidad es un gusto poder darles la bienvenida a esta edición 2021 del ciclo de charlas virtuales que llamamos Entre el aire y el agua del Observatorio Hidrometeorológico de Córdoba. Es el segundo año consecutivo en que los convocamos para estas charlas que se van a repetir con una frecuencia de una vez por mes, siempre los días jueves por la tarde, aproximadamente en este mismo horario, y se trata de encuentros de divulgación científica y ambiental, ¿sí? Abiertos a todo público. Desde ya, por supuesto, les agradecemos a todos por conectarse. Les queremos recordar que el Observatorio Hidrometeorológico de Córdoba es un ente creado por iniciativa de la provincia a través de su Ministerio de Servicios Públicos, pero que integra a un amplio abanico de otros organismos provinciales, organismos nacionales, instituciones con competencia en cuestiones meteorológicas, hidrológicas, ambientales. Entre esas muchas instituciones hay varias universidades. Y entre esas universidades, lógicamente, está la Universidad Nacional de Córdoba. Con dos facultades de la Universidad Nacional de Córdoba organizamos en conjunto este ciclo de charlas. Esas dos facultades son Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación, FAMAF. Y justamente de FAMAF proviene la expositora que va a tener a cargo enseguida nomás esta primera charla que va a abrir el ciclo. Se trata de la doctora Lucía Arena. Es doctora en física, profesora de la FAMAF, integrante del grupo de física de la atmósfera de esa facultad. Lucía ha trabajado en muchas cuestiones relacionadas con la investigación de la atmósfera. En particular, hace algunos años trabaja en proyectos que tienen que ver con el granizo, pero no solo tienen que ver a nivel de investigación con el granizo, también a nivel de educación y de comunicación. Y yo diría que esos proyectos se pueden caracterizar también como de ciencia ciudadana, ¿no? Es decir, con participación de miembros, actores de la comunidad en los proyectos. Lucía es responsable del centro de transferencia que se denomina Innovaciones Tecnológicas y Educativas relacionadas con los fenómenos ambientales. Y como decía, desde allí se ha ocupado, yo diría desde siempre, de que los conocimientos ligados a las investigaciones que ellos realizan no queden solamente en los papers, sino que también lleguen a las comunidades y muy en particular lleguen a las escuelas. Sobre todos estos temas supongo que algo nos va a estar contando hoy. El título de su charla, el disparador, es Mega Granizos en Córdoba. Yo les voy a pedir a todos nuestros asistentes que permanezcan con los micrófonos apagados durante la charla. Eventualmente los encenderán al final si desean hacer comentarios, pero lo que nosotros sugerimos es que las preguntas que les vayan surgiendo las vayan escribiendo en el chat durante la charla, así no se las olvidan y al final las podemos leer, ¿sí? Les comento que esta charla se graba, se está grabando ya, y que después va a ser subida al canal de YouTube del Observatorio Hidrometeorológico y se va a compartir en redes sociales. Es todo lo que yo tenía para decir, entonces los dejo con Lucía. Lucía, la sala es toda tuya. Disculpen, pero debía volver y colocar el micrófono. Bueno, muchísimas gracias. Es un honor realmente poder
dar una charla de divulgación en esta institución, en el Observatorio Hidrometeorológico, institución a la que me estoy sumando desde hace un tiempo, y contarles las actividades que venimos desarrollando vinculadas a granizo y esta cosa que nos pasa a los cordobeses de tener mega granizos. Así como está Córdoba de las Campanas, que es muy lindo, tiene que ver con la ciudad de Córdoba, pero la provincia de Córdoba podríamos decir que tenemos la Córdoba de los granizos colosales. Y hablando de ello, les voy a contar un poco de cómo se forman los granizos, por qué en Córdoba hay granizos de este tamaño, en realidad, cuántas dudas tenemos al respecto, por qué se dan esos granizos. En principio, ¿cómo se forma un granizo? Para ver eso, ustedes saben que requieren tormentas importantes. Los cordobeses estamos acostumbrados que desde septiembre hasta abril tenemos durante la época estival tormentas que se forman muy rápido y que justamente en general tienen características de granicero. Son lo que se llaman tormentas severas. Ya vamos a aclarar un poco más de qué se trata eso. Pero para empezar, aquí hay un popurrí de granizos, muchos de ellos recolectados acá en la provincia de Córdoba, en particular este que es el granizo más grande que tenemos en el Laboratorio de Física de la Atmósfera, que fue recolectado en Carlos Paz en la tormenta del 8 de febrero del 2018. Siempre pongo esta foto porque un dato que nos interesa a los científicos es la cantidad de granizo que cae por unidad de superficie y con una regla uno puede recolectar este dato. Ya les voy a contar un poco más también al respecto. Pero antes para no olvidarme, quiero comentarles un detalle. Si ustedes toman un granizo, apenas cae, y si me ven, si pueden ver, con las manos lo pulen un poco, tal que se haga más delgado. En general los granizos tienen la forma de una, de una esfera achatada, entonces lo pueden pulir y se torna más traslúcido y lo pueden ver al sol. En general, después que tenemos una muy importante granizada, cuando eso se produce en la tarde, en Córdoba tenemos un sol radiante, entonces lo podemos ver al sol y vamos a ver todas estos anillos que se ven, como en este caso en el que les estoy mostrando. Este es el granizo ese gigante cortado por la mitad y visto con luz desde el fondo. Aquí estamos en la cámara fría con guantes a 12 grados bajo cero, estudiando el granizo en el laboratorio. Y como les decía, en la medida en que uno corte el granizo, estos son secciones ecuatoriales de granizos, van a ver que tienen esto, ¿no? Unas formas particulares, anillos concéntricos, que muchas veces se asocian a los anillos de los árboles, y esto tiene que ver, así como en los árboles, tiene que ver con los años de crecimiento que va teniendo el árbol. De la misma manera, estos anillos están asociados a las etapas de crecimiento que tienen en la nube. Es decir, el granizo en algún momento se nuclea a partir de un copo de nieve o una gota sobreenfriada dentro de la nube y hace algún tipo de circuito dentro de la misma, creciendo, recibiendo las gotas sobreenfriadas. Fíjense las formas de estas nubes, son nubes en general que tienen el tope achatado en forma de yunque, se llaman, y aquí hay una foto de ahora, del año pasado, en octubre, de una nube en la ruta hacia Carlos Paz, y ustedes pueden ver que son muy similares a las que se observan habitualmente en nuestra provincia. Pero volviendo al granizo, aquí tenemos un poco más para ver. Estos son granizos recolectados el 8 de febrero del 2018 y ven que tienen diferentes tamaños. Eran desde muy pequeñitos, lo que nosotros llamamos pequeñitos, que son del orden de los 2 centímetros y 4 centímetros, hasta este gigante que tenía tamaños del orden de los 17, casi 18 centímetros. Las fotos de arriba corresponden a los granizos recolectados y abajo son secciones, o sea, por ejemplo, el granizo este grande está cortado por la mitad y esto es lo que se ve con luz desde abajo, iluminado desde abajo, y lo mismo ocurre con este granizo que vemos aquí un poco más esférico, que no tiene tantos lóbulos como el que se ve aquí a la derecha, y
parece una roseta. Si de esta roseta hacemos una lámina muy delgada y la miramos entre polarizadores cruzados, para los que tienen más conocimiento, tiene que ver con una propiedad de birrefringencia del hielo, así como la calcita, para que recuerden. El campo eléctrico cambia su dirección y entonces los cristales y las orientaciones cristalinas que tiene dentro este granizo permite ver colores como los que se ven en esta microfotografía. Esto corresponde en realidad a un granizo muy pequeño, del orden de los 2 centímetros. La misma foto está tomada con luz sin polarizar a la derecha, y lo mismo corresponde a otro granizo abajo. El de arriba estaba para mostrar que a veces los núcleos son de tipo un núcleo muy poroso, como puede ser un cristal de nieve, o abajo una gota de agua. Aquí hay ampliaciones de lo que veíamos recién. Los colores son fantásticos, son láminas muy delgadas, vistas entre polarizadores cruzados. Otra cosa que se puede ver aquí es que hay zonas del granizo, como las que vemos más internas, que están como llenas de burbujas, igual que en este anillo. Fíjense, cada uno de estos anillos implica que hay microburbujas. Cada vez que hay microburbujas en un anillo, nosotros sabemos que eso corresponde a que el granizo estuvo en una zona alta de la nube, en una zona en donde recolectó gotas ya congeladas o cristales de nieve. Mientras que si tiene zonas de cristales muy amplias, así con muy baja concentración de burbujas, sabemos que en esa zona el granizo lo que hizo fue estar en una zona baja de la nube y por lo tanto recolectó gotas sobreenfriadas, pero gotas de agua líquida, y se congelaron en forma inmediata. Por lo tanto, los anillos de los granizos nos dan información sobre los recorridos que habrían hecho en la nube. Nosotros estudiamos estos granizos, los del 8 de febrero, y vimos que la cantidad de ciclos que tenían en la parte interna, aún los más grandes, era siempre la misma, la cantidad de ciclos que habrían sufrido al principio. Bueno, esto se estudia en el laboratorio, en la cámara fría, en cámaras que las manejamos generalmente entre menos 10 y menos 12 grados Celsius, y aquí hay 3 de mis estudiantes que han colaborado fuertemente en el desarrollo de estos proyectos. En esas cámaras tenemos herramientas de corte, en particular para estos granizos tuvimos que desarrollar herramientas especiales de corte y los equipamientos para poder hacer las fotografías de los mismos. Y bueno, decíamos que el granizo hacía todo un recorrido en la nube, entonces veamos qué tipo de tormentas son las que uno espera encontrar. Bueno, son tormentas que se llaman severas. Eso implica en general esto, ¿no? Lluvias torrenciales, granizos, descargas eléctricas, vientos intensos. Y esas son tormentas que se dan habitualmente en nuestros territorios. Acá decía, les mostraba una que está en el recorrido Villa Carlos Paz, y que tiene la forma típica de estas tormentas con la parte superior achatada. Eso es a causa de que estas tormentas se desarrollan con una altura muy importante y traspasan la tropopausa, traspasan la troposfera, que sería como la altura natural de la atmósfera en la que se deben dar los fenómenos meteorológicos, como son las lluvias, los vientos, las nubes y demás. Sin embargo, estas nubes tienen tanta potencia, hay columnas ascendentes tan intensas que logran traspasar y llegar a la estratosfera. En muchas de ellas, como en esta que se muestra aquí, suele haber vientos de tipo tornados, y esa es una característica particular de algunas tormentas, de algunas nubes, que se llaman superceldas. En particular, la del 8 de febrero se pudo determinar que es una supercelda. Es una supercelda, ya después vamos a hablar de tamaños de estas superceldas y cómo se desarrollan. Pero para tener idea de lo que decíamos recién, si tenemos una tormenta que se desarrolla en altura en forma muy importante, teóricamente deberían estar llegando a esta altura, que es un poco el límite entre la troposfera y la estratosfera, de unos 10, 12 kilómetros
15 kilómetros y sin embargo tenemos tormentas que se desarrollan y nubes de este tipo, graniceras, que se desarrollan hasta los 21 kilómetros de altura. Los datos de cómo se obtiene esa información ya la vamos a mirar, lo vamos a mirar, y lo interesante es que hay vientos, como decíamos, de tipo tornados, hay descargas eléctricas muy importantes que en general anteceden a la presencia de la tormenta. Las lluvias son otro de las ingredientes de una tormenta severa, y como tenemos lluvias torrenciales y una orografía muy particular en Córdoba, hace que además se den inundaciones rápidas y repentinas. Entonces, caractericemos tormentas de la provincia de Córdoba. Bueno, en particular esto que está marcado aquí es el pasillo de tornados de América del Sur, así se llama. Fíjense la zona que abarca gran parte de la provincia de Córdoba, y en donde hay riesgo alto, ¿no?, de la producción de un tornado. Este es un trabajo de Luisa Altinger, una meteoróloga, la primera meteoróloga argentina, y junto con otros autores de Estados Unidos, en particular Rasmussen, se han identificado las zonas en donde hay inundaciones, granizos y tornados, como está marcado aquí. En este trabajo, de nuevo, se caracterizan 3 de los 4 o de los 5 ingredientes de una tormenta severa. Decíamos, inundaciones como estas que nosotros hemos vivido en Córdoba, en las Sierras Chicas en el 2015, o descargas eléctricas que son terriblemente importantes en las zonas de Córdoba. Los otros ingredientes tienen que ver con los tornados, decíamos. Aquí hay algo más pequeño que un tornado, pero es típico en las zonas más llanas y está vinculado a nubes que uno supone que van a ser de gran desarrollo vertical. Acá hay una explicación de lugareños sobre la formación de este tornado, y ven que va aumentando la intensidad del mismo a medida que estaba pasando el tiempo. Y la otra es la granizada. Esta es una muestra de granizada en Río Cuarto, en donde siempre se puede ver como hay acumulación de granizo, o esta que es en Carlos Paz, en donde uno no tiene acumulación de granizo, pero tiene granizos de gran tamaño. Decíamos, nuestros granizos terminan siendo famosos porque se piensa que es uno de los más grandes del hemisferio sur. De hecho, en el caso de el Gargantua fue identificado, es un granizo, no le hemos puesto de nombre Coloso Victoria. Victoria es la persona que lo recogió, pero hay un granizo que fue filmado, ha sido identificado por Matt Cunningham y Steve Nesbitt, que está aquí con nosotros en estos momentos en la charla, y ellos pudieron, a través de una filmación, y más autores, pudieron a través de la filmación identificar que algún granizo estaba cayendo, y seguramente tenía mayor tamaño que los 18 centímetros que estamos viendo aquí, y podían verse tamaños que superaron quizás hasta los 20 y pico de centímetros, quizás los 23 centímetros, con lo cual sería un récord mundial, ya vamos a ver. ¿Por qué en Córdoba? ¿Por qué tienen estas dimensiones colosales? No lo sé, no es el único lugar del mundo. Aquí vemos algunos lugares que están marcados. En Estados Unidos hemos marcado 2, en Córdoba hemos marcado una región que tiene que ver con Mendoza, además, en donde la cantidad de días de granizo durante la época estival es muy alta. No solamente caen granizo, sino que la cantidad de días de granizadas son muy grandes, es muy alta. No necesariamente son granizos del tamaño de los que vemos en la ciudad de Córdoba, ¿no? En la provincia de Córdoba, perdón. Pero sí gran cantidad de granizos. Lo mismo pasa acá en Kenia, donde la cantidad de granizos, ellos tienen récord de 300 días al año de granizadas. En una zona alta, montañosa, y seguramente eso es algo para tener en cuenta a lo largo de la charla. En Libia, en Trípoli, ha habido un granizo gigante hace muy poquito, y están los históricos de India o Bangladesh, por ejemplo, que son gigantes. Aquí he hecho un reconto rápido de algunos granizos. Los nuestros tienen nombre, los puse
en color blanco, y son los datos de los granizos que uno conoce, o sea, los de India, que son marcados, esto no porque sean tan grandes, sino por la destrucción que generó esto. La cantidad de granizo que cayó fue de acumulación, o sea, no como en nuestro caso que caen granizos gigantes, pero pocos, están raros, uno puede contar la cantidad de granizos por unidad de superficie. Ellos no, tenían acumulación de granizos y de gran tamaño. El granizo Noel es un granizo que cayó en la zona de Villa del Lique en diciembre del 2018. Tenemos otras granizadas, bueno, tenemos granizadas permanentes, y desde que están nuestros programas empezamos a tener información interesante. Este granizo es de Villa María, lo registra Matt Cunningham, es también de febrero del 2018, junto con Steve Netflix, Paola Salio y otros colaboradores. Hay los clásicos de Nebraska, que estamos viendo aquí en la foto, el Coloso Victoria, que les comentaba antes, que tenemos en nuestro laboratorio, el Gargantua, que es un granizo en el que no podemos tenerlo, no lo hemos podido recolectar, pero sí se infiere su tamaño a partir de videos. Ahí estaría entre 15 centímetros y 23, y el de Vivian, que, perdón, esto no es, de Vivian es de Dakota del Sur, y este último es de este año, el de Vivian es del 2010, era como el granizo más grande que teníamos hasta el momento, y el de Trípoli, que es de hace muy poquito, de octubre del año pasado, que como ven acá tiene del orden de los 20 centímetros. Además, miren el tamaño de los otros recolectados en el lugar. ¿Y qué tiene que ver esto del tamaño? Saben que no el tamaño solamente influye, sino la cantidad de granizos que caen por unidad de superficie es importante. Y acá hay como una especie de tablita que armé con algunos tamaños, y en general cuando uno los encuentra en las redes son tamaños de hasta 6 centímetros. Ese es como el dato que se da, porque es muy raro encontrarlo. De hecho, hay esta tabla sobre los daños que van generando, que van desde un daño leve desde no daño a daño leve hasta un daño destructivo, son las características que están puestas para los servicios de Inglaterra. Pero nosotros tenemos muchísimas veces en nuestra región granizos de 6 centímetros. Y eso hay que ampliar la región, ¿no? No solamente Córdoba. Granizos de 4 y 6 centímetros son típicos de Córdoba, Mendoza, Neuquén, Entre Ríos. Entonces, hay que ver por qué se producen ellos. Bueno, acá hay una tabla de daños. A medida que aumenta el tamaño de los granizos, el daño es mucho más importante y pasa de ser leve o nada a empezar a marcar maderas o chapas, y por último agujerear vidrios, como por ejemplo los de un auto, los vidrios de una casa y demás. ¿Cómo se avanza en las investigaciones? Vemos que sí, nosotros tenemos una zona de gran cantidad de granizos. Bueno, los datos meteorológicos, los de radar, satélite y en particular relámpago, ha sido un impulso para volver a recuperar el estudio de los granizos y la concientización de las tormentas severas en nuestra región. Aquí vemos imágenes de radar, de satélite, que nos dan información de lo que le está pasando al granizo. Wow. Esta imagen de radar que vemos aquí, lo que tiene es esto, ¿no? O sea, vemos cómo va evolucionando la zona granicera. Hay como si fuera dos zonas de tormenta, para llamarlo de alguna manera en forma sencilla. La pregunta es, la zona de granizada es esta que está aquí en el medio. ¿Cuál es la que influyó? ¿Cuál es la que hizo que granizara? Entonces, estos datos de los grandes sensores de observación meteorológica de tipo remoto, insisto, como es un satélite que aquí nos permite indicar que en esta región seguro la temperatura era muy baja de la nube y por lo tanto llegó a la estratosfera esta nube, y por lo tanto es una nube de muy alta potencia, que sale de una imagen de satélite muy sencilla,
podemos hacer muchos más estudios a partir de las imágenes de satélite, no nos dirían demasiada información si no tuviéramos los granizos. Fíjense, a partir de los datos de radar, se hacen elaboraciones. Por ejemplo, esta es la tormenta que está dicho Cruz, porque los primeros datos de caída de granizo se indicaron en Cruz. Vamos a ver cómo fue evolucionando, y pueden ver todo el corte de la tormenta hecha a partir del radar RMA1. Esto está hecho por el grupo Radar Córdoba. Este es el radar que está en la ciudad universitaria. Es un radar de fabricación argentina, que es todo un orgullo, y que nos permite obtener esta información tan valiosa como la zona de más alta reflectividad, indicando que es una zona con alta probabilidad de encontrar granizo. Pero insisto, toda esta información no nos dirían en esta secuencia de fotos de imagen de radar si los responsables de la granizada es esta formación que vemos al norte o la gigante que vemos al sur. Y así es como nos metemos a correlacionar los datos de estos sensores remotos con, obviamente, los datos meteorológicos son fundamentales, y los datos de las granizadas. Aquí es donde es muy importante el trabajo colaborativo que hagamos los investigadores con los ciudadanos científicos. Y digo ciudadanos científicos, con los ciudadanos que toman un rol de científicos, en donde con mucha responsabilidad ciudadana y científica toman datos. Y así es como logramos armar estas informaciones. Si ustedes ven aquí, es las mismas imágenes de radar que les mostré recién, y acá están como una secuencia hecha mucho más pequeña, y en principio uno piensa esta es la formación de nubes que granizó, y nosotros detectamos que en realidad era esta pequeña que se ve aquí. Cuando estudiamos los datos meteorológicos y estos datos de radar y satélite, pudimos hacer una reconstrucción siguiendo la zona de más alta reflectividad, la zona que corresponde a la zona más alta que alcanza la nube. Pudimos hacer este recorrido que se ve aquí desde el comienzo de la tormenta en la región, indicando puntos que va siguiendo el radar, y lo mismo ocurre con el satélite. Y los datos que están acá arriba son los datos que corresponden a los granizos recolectados. Estos granizos fueron recolectados de forma muy precisa, en el sentido de que tenían un error en el dato de la recolección, en el horario de la recolección, menor a 5 minutos en general, y podían ser verificados a través de las redes sociales. Entonces, tenemos mucha precisión en el horario de la recolección, y además mucha precisión en la geolocalización de ese granizo, ya que los fuimos a buscar a las casas a los lugares en donde fueron recolectados. En general, la colaboración fue boca a boca, fundamentalmente con docentes de la zona de Villa Carlos Paz y alrededores, y fueron personas mayores las que guardaron los granizos en los freezers sin saber y sin tener la información que hoy tenemos, y nos cedieron los granizos para estudiarlos en el laboratorio. Los datos de recolección que teníamos son los datos que vemos aquí, estos, y este último es un dato que nosotros extrapolamos a partir de los datos de radar y satélite. Diría un meteorólogo, eso lo haces con el diario del lunes. Es cierto, pero es también una novedad decir que nosotros suponíamos que a determinada hora aquí debía caer un granizo, debería haber granizado, perdón, y buscando en las redes sociales encontramos que realmente allí había granizado. Estos lugares empiezan en Cruz, pasan por Villa Carlos Paz, por las afueras de Villa Carlos Paz, San Nicolás, para los que conocen, y bueno, luego llega a Córdoba, pero ya con Graupel en muy poquitos lugares. Graupel es un mini granizo que tiene menos de 5 milímetros y no llega a la categoría de granizo. Y
La historia es esta, o sea, nosotros teníamos las sierras de Córdoba, recién veíamos el radar RMA1 y, colocado por aquí, en este punto donde está el mouse, y veíamos cómo la tormenta se desarrollaba fundamentalmente acá arriba, porque habíamos visto que había dos tormentas, una al sur, muy grande, de un desarrollo espacial tremendo, pero había una pequeña que, a causa de este estudio que hicimos recién, podemos saber que es esta pequeña la que genera la caída de estos granizos. Estudiando esta tormenta, vemos que se genera en la zona de las altas cumbres, se genera en la Pampa de Achala. Pensamos que es importante la corriente proveniente del sudoeste, pero también sabemos que hay corrientes de viento de aire cálido y húmedo que vienen desde el este y estos favorecen el ascenso de la tormenta. Aquí hay en realidad muchos interrogantes más que respuestas, o sea, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué es que, si es que realmente es la montaña la que está influyendo o no? Son parte de las cosas que aún tenemos que investigar y seguir desde la investigación básica. Hay algún detalle más que no sé si alcanzan a ver aquí, pero esta es la zona justamente de la Pampa de Achala, y allí, en esa pampa, es donde se van generando como en forma pulsada nubes que podrían explicarse a través de, bueno, un tipo de nubes de ascenso de tipo Brumbal-Sala, para los que sepan de qué se trata, y lo interesante es que eso sería un indicador de que la montaña está siendo importante para el desarrollo de estas tormentas. Con estas características hemos estudiado dos tormentas, una en 2018 y una en 2019, y hay otras que hemos estudiado que ya tienen más la característica de esta del sur, más, y funcionan más como un frente, ¿no? Como una celda convectiva importante, de las que denominamos superceldas. Ahí yo les comenté que hay tres tormentas. De la cantidad de tormentas que tenemos, hace falta que confluyan un montón de datos. Los datos de radar recolectables, los datos de satélites y la recolección de granizo. Entonces no es fácil conseguir todo eso en forma precisa, y los datos de recolección de granizo se necesitan con mucha precisión, ya sea el dato de la geolocalización como el horario de caída del granizo. Digo, lo que pasa aquí es más una cantidad de interrogantes que respuestas, pero hemos podido hacer algunos avances. Y entonces, aquí vienen cosas como, bueno, para poder pronosticar hay que conocer, y para conocer hace falta la colaboración de muchos. Como investigadores no podemos estar en cada momento, como digo yo, les suelo contar a los chicos en la primaria, no puedo estar donde cayó el granizo y salir corriendo a ese lugar en el momento en que cayó el granizo. Entonces necesito la colaboración de todos. Y hay programas, este programa en Estados Unidos que comienza en Colorado, tiene más de 60 años, hay programas como los de el europeo, el ESWD, que también tiene más de 10 años, y nosotros que empezamos con Relámpago, y gracias a Relámpago comenzamos un programa. Mateo es un programa que ya tenía Marcelo García, que es hidrólogo, y entonces allí él tiene estaciones meteorológicas que se colocan gracias a la colaboración de los vecinos, especialmente de instituciones como escuelas, que las cuidan, y permite el registro de datos y aumenta la cantidad de datos que tenemos de distintas instituciones en el país, porque, de nuevo, para poder hacer un buen pronóstico y para poder mejorar un modelo de nubes hacen falta datos. Y nosotros, con estos pocos datos que teníamos, 5 recolecciones de granizo en 2 tormentas, pudimos hacer una gran elaboración de datos como la que les decíamos hace un rato, y poder establecer y pronosticar con el diario del lunes, valga la aclaración, la caída de granizo. Pero bueno, siguen siendo muchas las incógnitas. ¿Qué es lo que genera eso? ¿Por qué se da? Bueno,
hay muchísimos datos que aún tenemos para estudiar y está muy bueno hacer trabajos de tipo colaborativo, ver de qué manera podemos mejorar nuestras investigaciones. Les decía hace un rato que los científicos lo que necesitamos es el dato de la distribución geotemporal, de la distribución temporoespacial de la granizada y la densidad superficial, o sea, cuánto granizo cayó por unidad de superficie y a qué hora y en qué lugar específico, con mucha precisión, cayeron los granizos. Y por otro lado, datos como el tamaño de los granizos, la forma externa, la distribución cristalina, las burbujas. Yo en algún momento les comenté hace un rato que había como lóbulos en algunos granizos. Bueno, ¿qué pasa? Son muchos, son pocos, tienen forma esférica, tienen una forma más oblada, tienen forma cónica. Bueno, todo eso es información valiosa para poder favorecer los estudios y los modelos de nubes. Pero esa información que es necesaria para nosotros como investigadores también es importante, por ejemplo, para el productor agropecuario, fundamentalmente la densidad superficial, el horario, el horario de caída del granizo, por ejemplo, y para los vecinos, para cualquier vecino que necesita hacer una actividad al aire libre. Entonces, nosotros empezamos y desarrollamos algunas aplicaciones, entre ellas la primera fue Cosecheros de Granizos, así se llamaron. La actual se llama Cosecheros, es una aplicación que está en desarrollo aún, está funcionando de forma experimental, pero que está empezando a tener resultados interesantes. Está viva, todavía hay que mejorarla, pero incorporamos esto al productor agropecuario, al ciudadano que quiera colaborar en distintos roles. Ya les voy a contar un poco de qué se trata eso. Y la idea es que se le devuelva al productor información importante sobre lo que está ocurriendo. En particular, si es que está cayendo granizo y que lo pueda ver en casi tiempo real. La otra actividad que hemos desarrollado, esto lo hemos hecho con personas del INTA, como Diego Ponce, a través de un programa con Beatriz Giovelina y con el auspicio del Observatorio Hidrometeorológico Córdoba, y hemos estudiado la correlación entre los tweets de granizo y las descargas eléctricas. En ese proceso, ustedes pueden ver que hay puntitos y hay manchas amarillas, y hay una correlación muy importante entre ambos. Esto lo hemos hecho para una vez que ha caído la granizada, no con la idea de hacer un pronóstico, pero la idea es extrapolarlo a una situación de pronóstico de corto plazo, ya que en la evolución de este mapa podíamos ir viendo que a lo largo del tiempo los tweets y las descargas eléctricas iban avanzando en la medida en que avanzaban las granizadas, ¿no? Esto tenía una trayectoria de este tipo, la que estoy siguiendo con el mouse, y podemos hacerlo como un proyecto colaborativo, una especie de pronóstico colaborativo a corto plazo. Ese es como uno de nuestros objetivos, llegar a poder armar algo así, tal que una persona desde un celular con la aplicación pueda estar viendo que ya cayó granizo en zonas cercanas a la propia y poder tomar medidas. En este proyecto en el que trabajamos con la gente de INTA, la verdad que fue muy impactante para mí la importancia que tiene para el productor agropecuario, que uno lo puede entender o lo puede pensar, pero una cosa es vivenciarlo en el momento en que han tenido una tormenta severa y han perdido gran parte de sus cultivos. En particular, esto está pensado para los cultivos hortícolas, para los productores del Cinturón Verde de Córdoba, el cinturón más extendido, ya no es solamente un cinturón verde, sino que abarca lugares como, por ejemplo, Pilar y Río Segundo, y la verdad que la destrucción, por ejemplo, que tuvieron en Pilar en una tormenta el año pasado fue terrible, y fue muy importante
la información que nos daban. A mí me sorprendió niños, ¿no? Niños, hijos de agricultores que en particular se salvaron de tener, de sufrir daños físicos ellos personalmente, porque tenían información de esta aplicación que estábamos haciendo en forma muy rudimentaria todavía, usando el celular y teniendo como grupos de trabajo, gracias a los aportes de algunas de las becarias del proyecto como Claudia, y ellos lograron, la información que nos daban tenía tanta precisión que realmente era un científico ciudadano más que un ciudadano científico, ¿no? Si uno quisiera ponerle peso al orden de las palabras. Me sorprendió muchísimo, un muchachito de 10 años que me explicaba con detalle en qué proceso habían tenido los granizos, cuándo habían caído, cómo había sido el viento, de qué dirección, cuándo había llovido y cuándo no. Realmente el contacto que tienen con estos parámetros meteorológicos es tan grande y es tan importante para la subsistencia que hace que lo puedan transmitir con muchísima precisión. Entonces, como devolución a esta información, la idea es poder dar productos como los que normalmente genera el Observatorio Hidrometeorológico, que tiene que ver con heladas o que tiene que ver con precipitación acumulada, y también con las descargas eléctricas, ya que sabemos que las descargas eléctricas vistas en tiempo real podrían estar dándonos un indicio del avance de una tormenta de, de gran peligrosidad, así como los tweets de las granizadas. Entonces, en esto se está trabajando en estos momentos, además de la investigación básica, uno de los trabajos, no lo nombré, pero los trabajos que estuve viendo antes, mostrándoles antes, tienen que ver con uno de mis estudiantes, que es estudiante de doctorado de la Universidad de Wisconsin, Anthony Crespo, que es el que ha elaborado las imágenes de radar y satélite en colaboración con Raúl Gómez de Córdoba y Andrés Liguesolo, fundamentalmente del Observatorio Hidrometeorológico Córdoba y de la CONAE. Y bueno, entonces, ¿cómo cómo pueden colaborar los ciudadanos científicos? ¿Cómo pueden colaborar todos ustedes que están allí detrás de la pantalla? Y bueno, muy sencillo, tomando alguna actitud, la de eventualmente, si cae una granizada, informarla a través de la aplicación, a través del correo, decirnos si cayó granizos, qué tamaño, a qué hora y en qué lugar. Recuerden siempre si pueden registrar el horario de la caída del granizo. Y después, si no, convertirse en centinelas ambientales. Eso es un vecino voluntario que cumple el rol de cuidar justamente equipos, como puede ser una estación meteorológica, un pluviómetro, un instrumento en el que uno puede recolectar agua o registrar los daños que se producen. En general, los centinelas ambientales suelen ser productores agropecuarios, productores hortícolas o los agentes de defensa civil, los docentes o la prensa. Los agentes de defensa civil realmente en los momentos de estudio, por ejemplo, durante el relámpago, recuerdo que la información que nos transferían era espectacular porque ellos tienen redes bien zonales, bien localizadas, que permiten de nuevo tener información fidedigna del evento meteorológico extremo del que se esté hablando. La idea es, bueno, les muestro un poquito cómo es Cosecheros en estos momentos. Este está pensado para granizo. Ustedes al ingresar a Cosecheros van a encontrar la opción de ser productor o ciudadano, y una vez que encuentren van a encontrar todos los registros que hay. Supongan que hay granizadas, este sería el registro de granizadas que se han producido. Esto se va a hacer también para heladas, se está preparando para inundaciones, para sequías. Esto es muy ambicioso en realidad. La idea es extrapolarlo no solamente a distintos eventos meteorológicos extremos, sino también a cuestiones vinculadas a la salud, por ejemplo, para ver la deriva de los agroquímicos. Entonces, estamos preparando material, no es rápido, no es fácil, y
sí puede funcionar en un boca a boca en cuanto a la puesta en funcionamiento de la aplicación, pero la puesta en funcionamiento en forma continua en una institución como el Observatorio Hidrometeorológico Córdoba requiere fondos y requiere esfuerzos bueno, no son fáciles de conseguir, pero en eso se está trabajando. Decía, esto es una devolución inmediata que tiene la aplicación, tiene información de qué es lo que hay que hacer antes de empezar, protegerse, obviamente, en el caso de cualquier evento meteorológico extremo, más que todo si tiene que ver con un hidrometeoro, y luego generar, bueno, guardar las muestras, sacar una fotografía, se puede usar una tarjeta de crédito, por ejemplo, o una regla granicera como esta. El año pasado, hasta el año pasado hemos tenido reglas de este tipo, en donde tienen colores muy, muy intensos, entonces es muy fácil distinguirlas. El suelo espero que lo puedan estar viendo. Y por otro lado, tiene los datos de qué es lo que hay que hacer para poder eh, qué etapas hay que cumplir para poder ver los granizos, ¿no? Esto por un lado, ahora veo que estoy viendo, tengo otro lugar donde verme, así que sé que lo pueden ver. ¿Algo más? Bueno, y los cultivos. ¿Por qué nos interesa esto? Porque no solamente es importante que el agricultor sepa cuáles son los daños y los daños de la gente de la zona, o sea, tener un mapa para saber qué daños han ocurrido alrededor de su tierra es muy importante, porque eso le permitiría aunar esfuerzos para la compra, por ejemplo, de mallas protectoras o la compra de algún producto agroquímico que sea necesario y que se haya perdido a causa del evento severo. Entonces, eso por un lado en cuanto a como grupo de usuarios habituales. Pero además, la idea es que a partir de estos datos agrometeorológicos se puedan estimar los daños para que además haya toma de decisiones gubernamentales. El trabajo que se hizo desde el equipo en la zona de Río Segundo permitió que haya un subsidio para los agricultores, para los hortícolas, que son los que perdieron todos en ese momento, y además en estos momentos se están trabajando en otras fuentes de financiamiento para acompañar a los productores. Hay que tener en cuenta que está como muy generalizada la caída de granizo en Córdoba en particular, y así como en otros lados, en otros lugares del mundo, 2 centímetros de granizo implica ya daño severo, aquí es como irrelevante. Uno piensa si cayeron granizos de 2 centímetros no es importante, sin considerar además la distribución superficial que en general es muy importante, ¿no? Bueno, de nuevo, la aplicación va a tener datos como a qué distancia del lugar donde está hubo una caída de granizo, y además se va a incorporar este mapa que tiene los datos de tweets y de descargas eléctricas, que es un indicador de la región por la que pasó la tormenta. Bueno, eso es lo que les quería contar. Quedo abierta a las preguntas. Quizás fui muy rápido. Gracias, Lucía. Te voy a pedir que silencies un poquito porque resuena con mi micrófono. Gracias. Entonces, Lucía, la verdad que a mí me parece absolutamente fascinante varias cosas de las que has contado. Por un lado, la investigación básica sobre, bueno, sobre estos fenómenos sumamente extremos o colosales en tormentas muy severas, pero sobre todo a mí lo que más me llega, digamos, es ver todo el trabajo que hacen para involucrar a las comunidades, ¿no? Creo que eso es un camino que en el área que sea todos debiéramos estar recorriendo o imitando. Si te parece,
leemos las preguntas que hay en el chat, son pocas. Si querés, las lees directamente vos, porque si yo estoy con el micrófono habilitado, vamos a tener problemas. Si no, te las leo yo y vos después las respondes. Ok, ok. Entonces, vamos a ir cronológicamente. Aquí, bueno, hay preguntas que fueron hechas y que quizás fueron parcialmente respondidas después, pero yo te las voy a plantear igual. Gabriela aquí dice, supongo que en la capital de Córdoba se denota menos o en menor cantidad o tamaño el granizo por la temperatura que genera, bueno, la acumulación de tanta gente, entre otros factores, dice. Sí, realmente en general los granizos en cuanto a tamaño importante se producen en las sierras chicas, en las zonas también del sur, pero es al este de los Comechingones, en la zona de Villa del Dique, por ejemplo, en el embalse Río Tercero. En esas zonas los granizos tienen tamaño gigante. Una vez que pasan esas zonas, las tormentas en general dan tamaño de granizo mucho más chico, como por ejemplo en Río Cuarto, pero la acumulación es importante, o sea que la cantidad de agua que tiene la nube y las condiciones hace que se forme, si uno quiere calcular a ojo de buen cubero, no tengo la cuenta hecha, pero no sé si alguien la tiene, pero en general uno podría estimar que es la misma cantidad de agua de la nube destinada a formar granizo, salvo que en un caso son granizos de muy pequeño tamaño y en gran cantidad. En la ciudad de Córdoba sí es una isla de calor y eso hace que sea mucho menor el tamaño de granizo, pero además porque ya la nube ha descargado granizo, al menos estas dos que eran de pequeño tamaño, no les dije, pero tienen unas 30, 40 kilómetros de diámetro más o menos, frente a la otra que tiene cientos de kilómetros, y sin embargo, esta nube que era de tipo de las que tienen un viento de tipo tornado, descargaron antes de llegar a Córdoba toda la granizada, ¿no? En Córdoba llega Graupel o granizo muy pequeño. En Córdoba ciudad, ¿no? Bueno. Gustavo pregunta si las superceldas se pueden ver o predecir en alguna aplicación como alarma de lluvias u otras. En ese caso, ¿cómo lo veríamos? Hay datos del Servicio Meteorológico Nacional de alertas de largo plazo, o sea, que están dichas con anticipación. Hay algunos datos del Observatorio Hidrometeorológico Córdoba también, en donde se puede estimar que es una tormenta de gran desarrollo vertical. Que sea una supercelda en particular no, pero sí, porque la supercelda además tiene las características de rotación, ¿no? Pero sí puede hablarse de que son nubes con mucha probabilidad de granizo. Eso viendo las imágenes de satélite, por ejemplo, el GOES 16 pueden acceder, son de libre acceso y uno puede ir siguiendo la nube y viendo que tiene el desarrollo vertical. La meteorología es todo una... es como diría mi profesora cuando estudiaba, tenés 50% de probabilidad de que llueve y 50% de que no llueva. Entonces, hay como si bien los pronósticos hoy tienen más alta precisión, siempre hay que tomar con pinzas esta información, ¿no? Conociendo la región es un poco más fácil. No sé si querés preguntar algo más, Gustavo, lo veo allí, pero digo, intervengan por favor en la pregunta porque estamos con tiempo. Yo te Gustavo, sí. Te puedo preguntar entonces. Por favor, por favor. Mira, yo tengo una casa tras la sierra y habitualmente cruzo las altas cumbres, entonces siempre necesito tener la alarma de lluvia, que es lo que uso, y muchas veces me he salvado de granizadas gracias a usar esto. Me gustaría, si pueden después, que nos pasen estas aplicaciones que nombraste recién para poder ver más científicamente y más precisamente
si es laboratorio, el laboratorio o el que fuera, que nos podamos ver y prevenir entonces con certeza que vamos a cruzar una tormenta. Gracias. Perfecto. Le voy a pedir a Guillermo que suba la dirección del Observatorio Hidrometeorológico de Córdoba y del programa Alertamos del Servicio Meteorológico Nacional. Muchas gracias. No, no sé, Guillermo, si seguir leyendo porque no sé dónde está. Lo veo a Steve Nesbitt y acá veo que hay un comentario. ¿Cómo estás, Steve? Qué gusto, gracias por estar. Acá dice, el trabajo de desarrollar una base de datos uniformes, de informes de granizo, es muy importante para desarrollar algoritmos de detección de radar y mejorar los pronósticos. Ah, bueno, gracias. No, bueno, es que es eso, ¿no? O sea, hay como una ida y vuelta. El dato real, como uno siempre dice, es el de la caída del hidrometeoro en tierra. Cuando uno quiere calibrar un radar o un satélite, necesita el dato de la lluvia. O sea, yo puedo estar viendo una reflectividad en el radar, pero yo digo, bueno, ¿eso es realmente gotas de agua? O era un avión que pasó en ese momento, qué sé yo, y me reflejó un montón, por decir una barbaridad. Entonces, necesito el dato de lluvia. El dato de lluvia es un dato que es más fácil de recolectar, es un dato que históricamente está obtenido en cualquier lugar, porque además basta con que alguien salga afuera y diga, me mojé, se inundó hasta el tobillo, me mojé, apenas se secó enseguida, o la inundación fue hasta media pierna y eso me dice qué tan grave fue la cantidad o qué cantidad de lluvia cayó. El granizo no, porque además es mucho más raro, es muy esporádico, no saben dónde está cayendo y por eso es tan importante el trabajo de tipo colaborativo. Cuando yo hablo con los meteorólogos en Argentina sobre los granizos, me dicen, no, eso no se estudia, no hay forma, no se puede calibrar, no se puede obtener información. Y sí se puede, y la verdad que las personas que sufren la caída de granizo quieren colaborar porque es una forma de también frenar esa impotencia que genera o sentirse que uno puede ayudar a los demás con información. Así que, no, bueno, el trabajo que hizo Steve Nesbitt, para quienes no lo conocen, ha sido el responsable y es hoy el responsable, supongo que sigue con ese nombre, del proyecto Relámpago que se desarrolló aquí en Argentina en 2018, en el que muchos seguimos trabajando para poder bueno, la cantidad de datos que se sacaron en ese momento con el equipamiento que trajeron va a tener, no sé, 10 años de trabajo, es decir, más o menos. Seguramente va a haber trabajo para muchos años de investigación y siempre, insisto, cualquier dato que nosotros querramos, que hayamos obtenido con estos grandes instrumentos de detección remota, como pueden ser detección meteorológica remota, como puede ser desde una estación meteorológica, un radar, un satélite, requieren de la corroboración en tierra de ese hidrometeoro. Entonces, por eso el de armar estos programas de ciencia ciudadana, que además hoy con las tecnologías, con las TIC, con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, son muy fáciles de poner en funcionamiento. Nosotros lo hemos hecho a pulmón, sin dinero. Mis estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba, que no he agradecido lo suficiente, ellos en los programas de compromiso social estudiantil de la Universidad Nacional de Córdoba desarrollaron la primera aplicación, hicieron los primeros videos, todo sin formación específica en el área, y realmente fue, bueno, dio como resultado la tesis que les mostraba y resultados que nos parecen que empiezan a ser valiosos. Entonces, quizás con apoyo gubernamental y con el apoyo fundamentalmente de los ciudadanos, vamos a poder juntar cantidad de datos importantes. Calculen que yo había calculado la otra vez que de 23 tormentas que se habían dado, solamente 3 había podido seleccionar que me eran válidas para empezar a estudiar granizo y de las cuales 2 me sirvieron. Entonces, hay un 10% de tormentas que son útiles. Es muy baja, ¿no? La cantidad de tormentas válidas. Bueno, hablé mucho. ¿A qué hora? Sí, perdón, Guillermo. Ay, perdón, sí. Bueno, hay otra pregunta de Gabriela también, o una observación más vale, que dice que en la app
solo se pueden ver las cosechas, pero que no te permite ver las fotografías que otros subieron, ni está desarrollada una forma de comunicarse con esas personas. Entonces dice que supone que eso estará en desarrollo, propone que se unifique con una página web. Es muy interesante y gracias por la propuesta, Gabriela, la vamos a tener en cuenta de cualquier manera. Hay cuestiones de privacidad que tenemos que controlar, entonces quizás si alguien necesita eso se comunica con, va a estar la página web, al final está en desarrollo aún, en etapa experimental la aplicación, pero a través de la página web que debería estar, si no está, ahora tomo nota y la hacemos colocar, en realidad hay un correo con el cual uno puede pedir esa información, pero hay que pedirla para que se proteja por una cuestión de protección de identidad, ¿no? Sí, yo más que nada, yo creo lo más fácil o eficiente, yo ya que estaba diciendo diferentes formas y que los chicos no tienen conocimiento de hacer una app, agarrar simplemente una página de Facebook, un grupo que tenga un título llamativo, Granizo Córdoba, por darte un ejemplo. Es que existe, sí. Creo que hay una, sí, la estuve buscando, y que se incentive a la gente o que se haga publicidad para que la gente que le encanta sacar fotos suba su foto en el momento, o que haya algún tipo de encuesta, algo que uno pueda poner los datos y eso quede luego en una base de datos, y eso sería para... La base de datos queda y queda con esas características que vos decís, pero no está totalmente pública. Entonces, la publicidad, por una cuestión de resguardo, hay cuestiones legales que hay que considerar también. Pero gracias, de cualquier manera voy a verificar que esté el correo como corresponde. Sí, Guillermo, no sé por dónde estamos. Te pido silenciar un segundo porque hace resonancia. Bueno, acá Horacio Pastaski hace una pregunta que en realidad a mí también se me ocurría. Él habla de impedir la caída, digamos, la lucha antigranizo. ¿Qué hay de eso? Muy buena la pregunta. En Argentina hay un programa de lucha antigranizo que ya lleva muchos años en Mendoza, no en Córdoba. Yo sé que en la zona de los paperos de las sierras sí usan algún tipo de proyectiles antigranizo, algunas bombas, que ellos dicen que son efectivas. No los he estudiado, no los he visto, sí conozco los de Mendoza, hasta un cierto punto, y sí ellos notan efectividad en el programa de lucha antigranizo. En general lo que se usa allá es, todos han visto un cristal de nieve que tiene 6 puntitas, eso es una estructura muy particular, entonces la idea es que en lugar de tener esos núcleos aislados en la nube, es colocar algo en la nube, tirarle a la nube cosas que nos permitan engañar a las gotas y hacer creer que hay más núcleos para empezar a formar granizos. Y en lugar de hacer que crezca un granizo gigante, que crezcan muchos pequeños que quizás al llegar a tierra ya son granos, pero son gotas de agua grandes, pero gotas de agua que no son dañinas. En general lo que se usa es yoduro de plata, que tiene una estructura hexagonal igual que la del hielo y es un muy buen nucleante. Eso usan en Mendoza, de hecho en el grupo de física de la atmósfera de la FAMAS se hace el control de las bengalas que largan en Mendoza, pero no en Córdoba. O sea, lo que se haga en Córdoba, es más, si ustedes saben de gente que lo haga, estamos interesados en participar y colaborar y estudiar cuál es el resultado que están obteniendo. Eso en cuanto a la lucha antigranizo, y me dice acá Juan Pablo Dalmazo sobre si estamos vinculados al Ministerio de Educación de la provincia para que se sumen los estudiantes, y la respuesta es sí. Durante el programa Relámpago hicimos un trabajo maravilloso con el apoyo del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la provincia de Córdoba y el Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba, y yo me pude dar un lujo personal que fue el de ir a todas las escuelas rurales, aquellas que funcionan solo en una época del año, y visitarlas contándoles el programa Granizo. Nos llegan trabajos maravillosos de ellos, o sea, la recolección de datos que tenemos allí es increíble. Por ejemplo, en las altas cumbres, en una de las escuelas, y ahora se me fue el nombre, tienen acumulación de granizos de este tamaño, y en general es granizo, apenas puede llamarse granizo, tiene como mucho 1 centímetro. Entonces cada vez que graniza, y es más, ellos nos avisan y al poco tiempo
entramos al radar o satélite y ya sabemos que en una media hora, 40 minutos vamos a tener granizada en la Sierra Chica. Sí, tendríamos que volverlo a hacer a esto con respecto al Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba, no lo estamos haciendo en este momento, pero sí estoy en el programa de Científicos con Voz y Voz y allí divulgamos el programa. Eso es una tarea para el Observatorio Hidrometeorológico Córdoba a través de Guillermo Goldes para que hagamos más promoción del programa de cosecheros de granizo y de cosecheros de eventos meteorológicos. Perdón. Desafío aceptado, por supuesto. Aquí hay una pregunta de un colega, es muy específica. Una pregunta de Guillermo Aguirre Varela, dice, ¿a qué velocidad cae el granizo? No me las acuerdo de memoria, Guillermo. Tengo una tablita, te la paso. No la recuerdo. Sí, tenía ahí, en una de las tablas que mostré, estaban las energías, si te sirven, seguro que eso te ayuda a vos. Tenías energías en joule por metro cuadrado del orden de 300 joules, más o menos. Son importantes. Esto para un tamaño medio, más o menos de 4 centímetros. Es el número que me acuerdo. Pero obviamente va a depender de un montón de variables. Creo que Guillermo probablemente está preocupado por los efectos de la caída. Por lo tanto, la potencia le va a venir mejor la energía de caída. Por los súbitos, la velocidad o la energía. Y bueno, aquí tenemos una pregunta de Edgardo, meteorólogo, que dice, en una de las diapositivas mencionaste la posible importancia del viento del suroeste interactuando con la orografía como iniciador de convección. Y la pregunta es, ¿a qué altura considerarías esos vientos? A la par que felicita por el trabajo, ¿no? Bueno, muchas gracias. Es un trabajo colaborativo de mucha gente, de muchos ciudadanos científicos, de muchos científicos y muchos investigadores y técnicos. Así que yo solamente lo divulgo. Edgardo, mira, una de las, en realidad eso es lo que queremos averiguar, pero lo que nos llama la atención es que esta formación de esta nube convectiva que rota, se forma justo sobre las altas cumbres. Vos ahí tenés 3.000 metros de altura. Y eso es como una especie de empujón importante para que haga el desarrollo. Esa es la sensación que tengo. Todavía no lo podemos demostrar a eso. Estamos trabajando justamente para poder estudiar eso. Perfecto, gracias. Por nada. Aquí hay, supongo que es una respuesta de Steve Nesbitt a la pregunta de Guillermo, que dice que es más de 50 metros por segundo la velocidad de caída. Bien, hay varias felicitaciones más, pero bueno, creo que ya hemos cruzado la barrera del tiempo que teníamos disponible. Pero te pido una cosita, ahí la veo a Maite Grando. Les cuento que esta muchacha es egresada de la FAMA y se vino desde su pueblo, que está limitando con Santa Fe, para ayudarme con los granizos en el momento en que teníamos una de las campañas de granizos, de recolección de granizos. Estábamos las dos solas y la verdad que fue de una ayuda increíble, lo hizo gratis, sin fondo, sin sueldo. Así que gracias, Maite, por ese trabajo en aquel momento, que fue una gauchada impresionante. Y ella pregunta si por el momento solo abarca la provincia de Córdoba y me da pie a decir algo, que la idea es escalar. Una aplicación es muy fácil de ser escalada a nivel nacional. De hecho, empezamos a hablar con la gente de Mendoza, Neuquén y la Mesopotamia, también el norte de Buenos Aires, con gente del INTA, con el grupo liderado por Beatricio Belina y Diego Pons. Fundamentalmente con Diego Pons hemos estado hablando con este grupo de personas con la idea de poder brindar esta aplicación. Y realmente se puede trasladar a otros lugares con facilidad, entre comillas, digamos.
funciona. Ahora sí, Guillermo, perdón. Si te parece, hacemos una pregunta más. ¿Sí? Agustina pregunta si en algún lugar se puede acceder a un archivo histórico de caída de granizo en la provincia de Córdoba. No, en la provincia de Córdoba, que yo sepa, no. Sí hay a nivel nacional, pero no incluye Córdoba, hasta donde yo sé, y tendría que después escribirme ella para que yo localice las personas que podrían tener acceso a esa información. Yo también la tengo que buscar, así que no sé qué hace Agustina, pero con gusto colaboramos. Las contactaremos. Decía que las vamos a poner en contacto después, después que termine la charla. Bueno, sinceramente ha sido una charla muy interesante, ha despertado mucha curiosidad. Quedan algunas preguntas sin plantear, sencillamente por cuestiones de tiempo. Toda esta charla, por supuesto, queda grabada y se va a compartir y van a tener los contactos que haga falta para plantear las dudas que tengan a Lucía o a nosotros. No hay ningún problema con eso. Hay muchos agradecimientos de gente que te conoce y de gente que no te conoce, pero que disfrutó de la charla. A nosotros nos queda agradecer a todos quienes se han conectado en nombre del Observatorio Hidrometeorológico, muy especialmente, por supuesto, a Lucía por aceptar dar esta charla. Sabemos que está con 1000 cosas y creo que ella ha mostrado que hace 1000 cosas todo el tiempo. Y recordarles, sí, dale. Sí, no, la agradecida soy yo. Realmente es un placer poder trabajar en temas como estos, porque nosotros en general como físicos hacemos física básica y yo sentía que necesitaba hacer física aplicada desde que entré a FAMAFI. Era muy difícil encontrar una actividad que justamente permitiera llegar a la comunidad. Y hoy llegar al productor agropecuario, la verdad que es una sensación muy, muy linda. Si bien todo es muy incipiente y recién empieza, me parece que vamos por un buen camino y bueno, con la colaboración de todos pienso que se va a lograr mucho, ¿no? Además desde lo académico, porque esto es una cosa que se realimenta. Lo científico básico ayuda al pronóstico, el pronóstico a mejorar la calidad de vida del productor y así. Así que yo soy la agradecida. Muchísimas gracias. Bueno, comprendemos perfectamente esa pulsión del investigador básico que en algún momento siente que le está faltando algo para devolver a la comunidad, ¿no? Que es, en definitiva, lo que vos nos estás diciendo. Entonces, muchísimas gracias a todos. Recuerden que vamos a tener una charla por mes en este ciclo y la próxima charla va a ser el jueves 22 de julio, es decir, no nos tomamos vacaciones de julio. Y va a ser una charla sobre aguas subterráneas en Córdoba. Vamos del granizo a las aguas subterráneas y va a estar a cargo del geólogo Claudio Cariñano de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Así que muchas gracias a todos. Disculpen los problemas de micrófonos o demás. Siempre pasan estas cosas. Realmente estamos muy agradecidos. Gracias, gracias, gracias.